Ya. ¿Cómo están todos, chiquillos? ¿Cómo les va? Bien, bien, profe, gracias a usted. Qué bueno. Chicos, entonces, comprendido lo de las cámaras, por favor, no las prendan. Ya no puedo desactivar yo las cámaras entrantes, o sea, sí puedo hacerlo, pero si lo hago voy a desactivar la cámara también del celular que estoy ocupando. Entonces, les pido eso, que estén atentos a no prender sus cámaras. ¿Me ven bien a mí? Sí, Sí. Perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto. Y aquí me va a ayudar de nuevo. ¿Se acuerdan de la clase que yo hice de limpieza de médula? Que me ayudó mi hijo. Bueno, de nuevo me va a ayudar él. Eh, Va a ser modelo. Hoy vamos a hablar, chiquillos, vamos a hablar sobre los aspectos básicos, del rastreo biomagnético. Ya vamos a hablar sobre los aspectos básicos del rastreo biomagnético. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? ¿Cómo lo tenemos que hacer, cierto? Con la persona que va a trabajar, ¿verdad? Que está pidiéndonos la consulta. En este caso lo vamos a hacer con un niño, realmente. Mi hijo tiene 8 años, para que, bueno, de nuevo. Siempre me preguntan, ¿esto se puede hacer a los niños? Sí, se puede hacer a los niños, ¿ya? Yo en este caso no tengo otro modelo en este momento, pero también sirve para eso, ¿ya? Para corroborar que efectivamente no hay ningún problema que sea un niño, al contrario, ¿ya? Si que lo necesita, recuerden, los imanes lo que hacen es equilibrar. Lo que hacen los imanes es equilibrar. Bueno, con el botoncito prenderlo. Hombre. Ahí sí, como tengo el spray, hablo como el computador. Ahí está mi hija chica, ya. Entonces, lo que vamos a hacer, chiquillos, hoy día es revisar lo elemental en un rastreo biomagnético. Ya es revisar los primeros pasos, ¿cierto? Cómo hacer, cómo colocar a la persona en la camilla, cómo tomar las piernas de esa persona, ¿cierto? ¿Qué cosas evaluamos primero, ¿cierto? Y todo eso. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a ocupar, que vamos a necesitar, ¿cierto? Para comenzar, ¿cierto? La primera sesión. Recuerden, este es un pequeño comienzo del rastreo más básico con imán, ¿ya? Este es el rastreo más básico con imán. Aquí ustedes están viendo un imán. ¿Imán de qué característica? Para rastreo, ¿ya? Para realizar rastreo vamos a utilizar un imán de 3500 Gauss, ya eso es lo que se recomienda, 3500 o un poquito más. ¿Por qué? Recuerden las primeras clases, ¿cierto? Las personas que han ido siguiendo el paso a paso de los módulos, dentro de las primeras clases lo conversamos, ¿cierto? De que el imán debe tener ciertas características para ser terapéutico, ¿cierto? Esas características son que al menos 1000 Gauss de potencia del imán logren penetrar hasta el tejido o el órgano, ¿cierto?, que está en desequilibrio. Entonces, como yo estoy haciendo un rastreo general, ya estos son los primeros conceptos, como estoy haciendo un rastreo general, si yo estoy utilizando un imán muy pequeño, ¿cierto?, sobre todo en la zona, ¿cierto?, central de la persona, a lo mejor ese imán no va a ser capaz de detectar ese desequilibrio. Por ejemplo, si estoy revisando el hígado, estoy revisando el estómago, estoy revisando, ¿cierto?, algún órgano que es más grande o que está más profundo, y también depende de la persona. Un niño es más pequeño, una persona, un adulto, ¿cierto? Dependiendo también de las dimensiones. Entonces, yo me aseguro y descarto cualquier posibilidad de error en ese sentido utilizando un imán de 3500 o más, ¿ya? De 3500 Gauss o más, por lo menos de 2,5 centímetros, ¿ya? O más. Esas son las características que vamos a necesitar en el imán para rastreo, ¿ya? Luego nosotros vamos a poder cambiar, ¿cierto?, el imán que sea necesario. Por ejemplo, si estoy rastreando un punto y es de la cara, sabemos que en la cara vamos a utilizar imanes más pequeñitos, pero igual lo rastreo con este imán, ¿ya? Lo rastreo, lo identifico que efectivamente está ese par magnético en desequilibrio, y después simplemente lo que hago es colocar el imán correspondiente, ¿ya? Porque un imán grande para el rostro, además de que va a ser muy grande, ¿cierto? Va a ocupar mucho espacio, se pegan fuerte los imanes, y si es que el imán le llega a apretar la cara a una persona, por lo menos se van a acordar de su abuelita y de su mamá, ¿ya? Porque duele, entonces tengan ojo,
tengan ojo cómo van a manipular en ese sentido los imanes. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? En la zona de la cara. Nosotros colocamos el imán correspondiente. Un imán de 2012 está bien. Ojo, hay zonas de la cara que requieren imán más grande. Por ejemplo, el punto nervio óptico. ¿Cierto? Que hay puntos, nosotros vamos a ir aprendiendo. Ya les subí yo el material de anatomía del par biomagnético. Hay puntos, hay zonas más profundas. ¿ya? Hay zonas dentro del mismo punto. ¿ya? Son puntos múltiples. Por ejemplo, el punto ojo. Punto ojo, ¿cierto? Yo coloco el imán directamente en el ojo, pero para el punto nervio óptico voy a colocar el imán ahí mismo. Pero el campo magnético necesita llegar más adentro, ¿cierto? Entonces ahí también se recomiendan imanes de 3500 gauss. Recuerda, el imán detecta desequilibrios. Entonces, si están en un punto donde no hay desequilibrio, simplemente no va a demostrar nada. No va a pasar nada acá en las piernas, ¿cierto? Estamos hablando de un rastreo físico. Estamos en las primeras etapas, ¿ya? Donde estamos buscando desequilibrios, pero haciendo un rastreo físico directamente con el imán, ¿ya? Y es de lo que vamos a hablar. Entonces, ya hicimos una clase, hicimos un video completito de la limpieza de médula, ¿cierto? Hicimos un video completito de la limpieza de médula, entonces yo se lo recomiendo, las que no lo hayan visto, vayan al módulo de clases en vivo, ahí está la clase, lo hicimos con el Gabriel también, una clase de limpieza de médula, pero también está el módulo de limpieza de médula, ¿sí? O sea, hay mucho material respecto de eso. No vamos a hacer la limpieza de médula ahora, vamos a recordar las cosas, lo principal sí de la limpieza de médula, recuerden. ¿Qué hace? 12 minutos por lado, ¿cierto? 12 minutos por lado, negativo, usando los imanes de limpieza de médula, por supuesto, negativo, primera dorsal, positivo, última lumbar, ¿cierto? L5. Y después de esos 12 minutos, ¿cierto? Se dan vueltas, se invierten los polos y se coloca positivo arriba, negativo abajo. Eso ya está súper claro, lo vimos en una clase completito, en vivo, y además también yo les dejé varias horas de clase respecto de eso. Y ahí también en esas clases de limpieza de médula, porque son clases que yo hice con los alumnos presencial, también hicimos rastreo, así que obviamente esas clases, ese módulo es obligatorio de dar. ¿Ya? Entonces, primer concepto, lo que vamos a empezar siempre revisando, obviamente vamos a hacer limpieza de médula, ¿cierto? Como primer procedimiento. Nosotros obviamente recibimos a la persona, seguramente la persona ya nos ha dicho, ¿cierto? Cuál es el motivo de su consulta, ¿verdad? Muy extraño que una persona llegue y entre a la consulta, quiero biomagnetismo y ya. Bueno, en ese caso tendríamos que hablar y preguntar, ¿cierto? Algunas cosas, pero la persona ya nos ha dicho algunas cosas, ¿cierto? Así funciona un poco. Entonces tú sabes más o menos qué es lo que la persona, ¿cierto? Necesita, pero uno siempre debe hacer un rastreo completito. Entonces esa entrevista que nosotros hacemos a la persona, ¿cierto? En donde vamos a preguntar qué cosas. Lo más básico, obviamente, vamos a preguntar la edad, ¿cierto? Bueno, además de su nombre completo y todo eso, tenerlo identificado a la persona, ¿cierto? Habernos presentado correctamente, el protocolo básico de atender a alguien, de conversar con alguien, ¿cierto? Eso es súper relevante, chiquillos, cómo recibimos a la persona nosotros en la consulta o en nuestra casa, donde nosotros hagamos la terapia. Nosotros debemos recibir bien a la persona, recibirlo tranquilo, ¿cierto? Recibirlo bien, gentilmente. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la persona esté tranquila, o sea, sin querer comparar, pero muchas veces hemos tenido las experiencias, ¿cierto?, de ir a un centro médico, cualquier parte, y el doctor que ni siquiera te mira, o sea, hay doctores que ni siquiera le miran la cara a la persona. Inmediatamente se produce como un alejamiento, un rechazo, ¿cierto? Un distanciamiento. O sea, oye, este señor, ¿cierto? Por no decir otra cosa, ni me mira. Entonces, no hay un contacto. Recuerden que un terapeuta, el trabajo principal de un terapeuta, chicos, es conectar, ¿ya? Entonces, ustedes, desde que la persona ingresa a su consulta, ustedes ya están conectando con la persona. La persona se debe sentir tranquila, porque esa tranquilidad se va a reflejar, ¿cierto?, en el rastreo. Las piernas de una persona que yo tomo las piernas, no se preocupen que no están viendo las piernas de cerquita, cuando hagamos el rastreo, ¿cierto?, ahí yo lo puedo mostrar, simplemente le estoy dando ejemplos. Cuando yo tomo las piernas de una persona que está nerviosa, una persona que está tensa, las piernas de la persona pesan muchísimo.
pesan muchísimo y nosotros tenemos que estar haciendo este movimiento mucho rato, son muchos pares biomagnéticos, recuerden. En este momento no vamos a usar la bioenergética, quizás la voy a mencionar, pero no vamos a utilizar la bioenergética como herramienta, estamos enfocándonos en el rastreo básico, sencillo. Entonces, el rastreo obviamente que es más rápido, yo estaba usando la bioenergética, pero, eh, aún así son muchísimos pares biomagnéticos que rastrear. Entonces ese rastreo se vuelve agotador, se vuelve un poco agotador. Imagínense que la persona está tensa, está rígida, ¿cierto? Y las piernas pesan mucho. Y tú tienes que estar ahí mucho rato. Entonces ese rastreo se va a volver un poco, ¿cierto? Se va a volver más para ti y también para la persona. Gracias. Entonces, desde ese momento en que yo recibo a la persona, chiquillos, comienza la terapia. Sabemos eh, que el equilibrio que esa persona necesita pudiese estar hasta en ese momento en donde conversa contigo y te cuenta. ¿Ya? Yo sé que tenemos que también intentar llevar un orden, ¿cierto? Porque si estamos haciendo terapia de biomagnetismo, hay que hacer terapia de biomagnetismo, ¿ya? Podemos complementarla, de hecho nosotros, yo siempre lo recomiendo, podemos hacer código de las emociones, pero a lo mejor todo al mismo tiempo, eso no, eso hay que irlo trabajando con el tiempo, ver cómo puedo administrar yo mi propio tiempo, la experiencia que puedo tener, ¿cierto? No resulta más o menos difícil y todo eso. Pero la persona, desde que te está contando lo que le sucede, porque la persona no, es muy raro que te diga, me duele la rodilla y ya. Te empieza y te cuenta toda la historia, te cuenta su vida, ¿cierto? Y todo. Tú tienes que estar dispuesto como terapeuta un poco también a saber recibir aquella información, ¿ya? ¿Por qué? Porque la persona que está buscando terapia, que está buscando un tratamiento, también está buscando, ¿cierto? Una especie de, está buscando ayuda, obviamente, pero está buscando una manera de sentirse bien, de sentirse mejor, y a veces sentirse escuchada es parte de la solución. Si tú estás conectando con la persona, obviamente que te tiene que interesar lo que la persona te está hablando. Entonces, la terapia parte desde ese momento. Eso desde ahí partimos, ¿cierto?, con la conexión. La persona con la cual yo estoy trabajando es importante para mí. ¿En qué sentido? Porque yo tengo que ser responsable de lo que estoy haciendo, entregar todo lo que yo pueda entregar, sabiendo que esa sanación, entre comillas, ¿cierto?, depende de muchos factores, y es la persona la que la genera. Yo estoy entregando un equilibrio, ¿cierto? Estoy potenciando el sistema de esa persona a través de los imanes para que ese equilibrio se pueda recuperar. Tú eres parte de ese todo, de esas variables, ¿cierto? Como son la edad de la persona, la genética, ¿cierto? La alimentación, estilo de vida, bueno, la edad ya le dije, no sé, su actividad física y todo eso, ¿verdad? Tú te vuelves parte de la ecuación, de la variable. Entonces, la conexión que tú puedas realizar con esa persona es súper bien. ¿Se entiende todo bien eso, cierto, chiquillo? ¿Se entiende bien eso? ¿Ya? De que la terapia parte desde que yo comencé a hablar con la persona. A veces la persona habla, es lo que necesita, es parte del proceso de sanación, ¿ya? Entonces, después de ya tener todo anotadito, por eso yo siempre, aquí está el manual de rastreo, ¿no? Aquí está el manual de rastreo, que ya se los dejé a ustedes en la plataforma, ¿cierto? Ya lo tienen listo. Siempre trabajamos con un cuadernito, ¿cierto? O si es que van a utilizar el rastreo digital, ¿cierto? Ahí mismo en el Excel que yo les dejé pueden escribir todo, ¿cierto? Tener una mesita aquí al lado y ir escribiendo todo, revisando el manual. Ustedes deben acomodar su espacio, su espacio de trabajo, su consulta, ¿cierto? A lo que a ustedes mejor les resulte. O sea, tengo mi camilla, yo prefiero trabajar, ¿cierto? Prefiero trabajar con el computador y, perfecto, uso el computador.
Janet, estamos en clases. No sé, usted no se ha conectado a la clase, parece. Estamos en clases ahora. Hay una compañera que está perdidísima en el espacio-tiempo, que es la Janet. ¿Ya? Ya, ahí le mandé un mensajito para que no se ponga nervioso. Entonces, siempre tener un cuadernito o, como les dije, ¿cierto? Utilizar el archivo digital que yo les creé, ¿cierto? Y me voy a anotar todo. Pero siempre anotar todo, tener un cuadernito, aparte de, obviamente, su rastreo, ya sea en versión PDF, ¿cierto? O la versión digital. Entonces, después de haber anotado todo eso, lo que siempre vamos a partir haciendo es la limpieza de médula. Siempre. La limpieza de médula. Después de haber hecho la limpieza de médula, el primer par biomagnético que impactamos es timo-vesícula. Recuerden, ustedes, eso está en el manual, en las primeras páginas, ¿cierto? Cuando estoy dando las indicaciones de cómo hacer el rastreo. El par maestro timo-vesícula, y es que eso lo vamos a hacer en otra clase, y cuando ya hagamos un rastreo más completo, para verificar y evaluar que efectivamente, porque la teoría dice, y está comprobado, ¿cierto? La comprobación, las pruebas empíricas siempre de las que hablamos, ¿cierto? La comprobamos ahí en CIPA. Dice la teoría que cuando yo hago la limpieza de médula y después hago el par biomagnético timo-vesícula, ¿cierto? Que se tiene que rastrear, timo-vesícula, aproximadamente el 40%, 45%, la teoría dice que los pares biomagnéticos se van a equilibrar. O sea, si la persona tenía 10 pares biomagnéticos activados, 10 desequilibrios, ¿cierto? Al realizar ese procedimiento, 4, la teoría dice que se limpian, que son obviamente sobre todo los pares reservorios. En la práctica, las cifras que yo siempre obtengo en realidad están en promedio del 30%, 35%, dependiendo de la persona. ¿Ya? Pero ese promedio es el que más o menos se obtiene de realizar en conjunto ese procedimiento. ¿Se entiende bien entonces? Limpieza de médula, sus 24 minutos. Luego, par timo-vesícula, que son en promedio 10 minutos, y realizamos el rastreo completo. ¿Qué les recomiendo yo? Nosotros acá estamos estudiando, ¿cierto? Ustedes están algunos partiendo recién con el trabajo de biomagnetista. Entonces, yo les recomiendo que hagan pruebas, practiquen. Entonces, ustedes hagan pequeños rastreos con alguna persona, conocido, sin impactar. O sea, yo descubro, ¿cierto? Hago el rastreo, piñón, entonces, identifico los pares, los identifico, ¿ya? Los anoto todos, sin impactarlos, sin colocar el par biomagnético, sin completar el par biomagnético, como vamos a ver ahora. Simplemente los identifico, luego hago la limpieza de médula, hago el par timo-vesícula y vuelvo a revisar lo que ya identifiqué al principio con el imán, ¿cierto? Porque estamos practicando con el imán. Y verifico cuántos de esos se equilibran. ¿Ya? Entonces esa es una manera de ir probando la teoría. Nosotros tenemos que probar la teoría, tenemos que comprobar. Entonces, eso sí o sí lo deben hacer. Yo se los recomiendo que lo deben hacer. ¿Ya? Entonces, después de todo eso, lo que hay que verificar es el par GOIS, que es lo que vamos es lo que vamos a hacer ahora, lo que vamos a verificar en este momento. ¿Cómo se hace el par GOIS? ¿Qué es el par GOIS y todo eso? Ya, entonces ahora voy a apagar la cámara, ¿cierto? Voy a apagar la cámara y voy a prender la cámara del celular para enfocar ya en este caso al músico, ¿cierto? Al consultante, para verificar, ¿cierto? ¿Qué es el par GOIS? Entonces, chicos, el par GOIS es un desequilibrio que se detecta sin haber colocado ningún imán todavía. Entonces yo voy a tomar las piernas de la persona, después voy a dar otras indicaciones, pero voy a tomar las piernas de la persona y voy a verificar que haya un acortamiento, sin colocar ningún imán, ¿ya? Entonces yo debo
tomo las piernas de la persona, y reviso si hay un acortamiento o no. Yo voy a estimular. Ahí. ¿Ya? No sé si se dan cuenta, por favor, prendan sus micrófonos más chiquillos para que vayan interactuando, así yo saber si se ve bien, si se escucha bien, ¿cierto? No se queden tan calladitos. Entonces, sus cámaras no, por favor, claro, porque va a ocupar el espacio de la pantalla y no se va a ver bien las cámaras. De hecho, yo voy a colocar acá el primer plano, poner el primer plano, para mí. Poner el primer plano. Ya, ahí está. Ahí está el primer plano, está grande. Yo me refiero a sus micrófonos, chiquillos, para que me vayan diciendo si se escucha, si está bien, si entiendo, no lo entiendo. Ya, para que eso vamos teniéndolo clarito. Entonces, el Park Goys es un par magnético que se detecta sin colocar ningún imán. ¿Ya? Yo voy a estimular acá para que se produzca un acortamiento. Recuerden, la bioenergética, chiquillos, es muy susceptible. Yo simplemente, cuando realizo la conexión con la persona, ¿cierto? Y con la intención puedo estimular que se produzca un acortamiento. No. De hecho, ustedes ven ahora hay un acortamiento ahí, ¿cierto? Sí. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, perfecto. Entonces, Se ve. este acortamiento es lo que yo Sí, encontraría. Ya, gracias. Es lo que yo encontraría en una persona sin haber colocado ningún imán todavía. Y a eso yo le voy a llamar Park Goys. Eso es lo que el doctor Goy bautizó, bueno, con su propio nombre. Este acortamiento se produce, bueno, por diferentes motivos. El primero y principal es que la persona no esté descansando correctamente, ¿ya? Que no haya dormido bien, que esté estresada, ya, mucho trabajo. Nosotros lo corroboramos, o sea, verificamos acá, hay acortamiento, le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo has dormido? O la persona ya derechamente cuando llegó, como lo habíamos conversado, ya te contó que no duerme bien, te contó que estás súper estresado. Me duele la rodilla, pero es que hoy mi trabajo y no sé qué, y ya te contó cómo está. Entonces, puede ser que se active, que esté activado, ¿cierto?, este desequilibrio, que podría ser, ¿cierto?, y es lo más general, eso, que esté estresada, que no esté durmiendo bien, que esté preocupada, que hay un problema emocional profundo, ¿ya? De hecho, ustedes en el rastreo magnético, ustedes van a ver al lado que inclusive perdón, habla de brujería, ¿ya? Ese barrio magnético. Esa es información que yo he ido recogiendo de diferentes manuales, ¿cierto? De diferentes cursos, de diferentes charlas que yo he visto, pero en realidad mi trabajo personal no va por ahí, ¿ya? Entonces yo no puedo decirles, chiquillos, ¿saben que los que tienen Park Goys están, sí, o algo le hicieron, un trabajito, ¿ya? No es que no crean eso, sino que simplemente yo no lo trabajo. Lo más común es que esté estresado. También dice relación el Park Goys a problemas renales, ¿ya? Que eso habría que comprobarlo, obviamente a nivel de que la persona te ha hablado, no sé, que tiene temas renales o es hipertenso o algo, o algo que, relacionado. Ya, entonces, eso se va a ir descartando con todo el rastreo que yo realice, porque recuerden, el rastreo biomagnético es un diagnóstico que nosotros hacemos a nivel de los imanes. Entonces, es un lenguaje. Para que yo pueda entender ese lenguaje, debo tener todo el rastreo, porque si no es como tener palabras sueltas, ¿ya? Y aquí hay un punto súper relevante, que los alumnos o las personas en general intentan, ¿cierto? O siempre intentan como enfocar el biomagnetismo hacia allá. Es que me duele el estómago. Ponte el par estómago-estómago. Como que si el biomagnetismo fuera una pastilla, de que coloco esa pastillita y ya está. El par magnético no es así. Nosotros tomémoslo como que es un lenguaje. Un lenguaje se construye con todas las letras. Las letras son todos los pares biomagnéticos. ¿Ya? Entonces, un par bimagnético no es indicador. ¿Se entiende bien eso, no? Un par bimagnético, chiquillos, no es indicador final de algo. Por eso yo en el manual les coloco. El bimagnetismo tampoco no es sentencia. Yo, oye, hay escápula. Y no realizo nada más. Y la persona, no, ya tiene las peores enfermedades, ¿cierto? Está súper mal, vaya y despídase de su familia. No, el par magnético no es eso. Yo para poder hacer un análisis debo tener
todas las letras para poder leer, ¿cierto?, hacia dónde está tendiendo ese desequilibrio. Recordemos también que el par biomagnético es eso precisamente, un desequilibrio que puede o no estar manifestando una consecuencia ya, ¿cierto?, un síntoma o derechamente una enfermedad. Los imanes detectan desequilibrios a nivel de las cargas iónicas, ¿cierto? El pH, ustedes ya saben bien qué es el pH, ¿cierto? Lo han visto bien en las primeras clases, hemos conversado, después vimos el sistema renal, ¿cierto? Volvimos a mencionarlo. Entonces ya sabemos bien lo que está detectando el imán. Por ejemplo, el negativo, ¿qué detecta? ¿Qué tipo de desequilibrio detecta? Ácido. Ácido. Muy bien. ¿Y qué significa acidez a nivel fisiológico de pH? ¿Qué significa acidez? Voy a sacar a la pizarra. A ver, ¿a quién le pregunto? ¿Quién va a tener malo el micrófono? A ver, ¿quién va a tener malo el micrófono? Le voy a preguntar a alguien, ¿ya? ¿Quién va a tener malo el micrófono? A ver. La Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Qué significa un desequilibrio ácido a nivel fisiológico? Hay una concentración ahí en desequilibrio. ¿Qué tipo de concentraciones? ¿Qué tipo de Protones concentración? positivos. ¿Cómo? Protones positivos, más carga de protones positivos. Bueno, sí, el protón siempre es positivo, pero sí, hay un desequilibrio, hay un exceso de hidrógeno. ¿Se acuerdan de cuando vimos sistema renal, ¿no es cierto? Que el objetivo de todo eso, ¿cierto?, es equilibrar, deshacerse de ese exceso de ácido que asociamos a los protones entonces. Muy bien. Eso es. Ya, entonces, el polo negativo detecta concentración positiva. Por eso la polaridad que yo impacto es la contraria. Hay concentración de exceso positivo, coloco el negativo. Hay concentración de exceso negativo, hidroxilo, ¿cierto?, o una alcalosis, y coloco positivo. ¿Para qué? Para que se produzca el movimiento, porque los polos opuestos se atraen, para que se produzca el movimiento iónico. Ese movimiento iónico yo tengo que producirlo para que el equilibrio se produzca. Entonces, volvamos al par Gois. Yo todavía no estoy colocando ningún imán. El par Gois es el siguiente. Si yo detecto que está acortada la pierna derecha, ya, vamos a estimular acá. Se ve que se acorta la pierna derecha, ¿cierto? Esta es la pierna derecha. Sí. ¿Sí? Sí. Quietecito, mi amor. Voy a hablar algo importante también. La toma del pie, ya antes de seguir. Yo, si tomo el pie desde acá del talón, voy a sacar la zapatilla o el zapato que la persona esté usando. Entonces no tengo que hacer la toma de aquí solamente. Si yo tomo la pierna desde acá, solamente desde el tobillo, no me va a permitir hacer una buena lectura, y la pierna de la persona, mi hijo es chico, no es tan chico, pero tiene 8 años, y pesa. Entonces, ¿cómo se debe tomar correctamente? Dedo índice y medio, tomo tobillo aquí, ¿ya? Y talón con anular y meñique. Distribuyo mi mano en el pie de la persona, ¿ya? ¿Se ve bien o no? Entonces, estos dedos, ¿cierto? Así yo distribuyo el peso del pie, afirmo bien el zapato, ¿cierto? Y voy a poder tener una correcta lectura de las piernas, ¿ya? Una correcta lectura de las piernas. Entonces, ahí se ve que están parejitos, ¿cierto? Se ve que están parejitos. Entonces, vamos a suponer que la persona tiene un acortamiento. Yo no he puesto ningún imán, ¿cierto? Yo estoy estimulando esto solamente con la intención, ¿ya? Con la conexión que se realiza con la persona. Como es mi hijo, ¿cierto? No necesito hacer tanto procedimiento. Eso ustedes después lo van a aprender, ¿ya, chiquillos? Cuando tengan algún consultante que ustedes lo revisan varias veces en el año, o sea, una persona muy cercana, la conexión se da mucho más sencilla, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces,
Está acá. Está cortado la pierna derecha. ¿Se escucha todo? ¿Me escucho bien? Ya, está cortada la pierna derecha, ¿cierto? Ya, no Sí. importa. Quédate tranquilito ahí. Suéltate, suéltate. ¿Ya? Está cortada la pierna derecha. ¿Ven? Estas son dificultades de trabajar con un niño. Obviamente yo estoy conversando, pero el niño a los 30 minutos ya está aburrido. Y si es que, o a los 20. Entonces, obviamente, cuando hacemos un trabajo para un niño, debemos ser súper efectivos en el tiempo que ocupamos, ¿ya? Súper efectivos. Entonces, cuando hacemos un trabajo físico, obviamente. Está así, la pierna derecha está cortada. ¿Qué quiere decir esto? El par magnético lo vamos a armar de la siguiente manera. Goetz dice que vamos a colocar el positivo en el riñón de la misma pierna que se está cortando. Normalmente, cuando yo coloco el positivo en un punto en desequilibrio, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan de ese listado que yo les hice, ese cuadrito? ¿Cómo reacciona el tejido al polo positivo? Hay un alargamiento, ¿ya? No se comprende. Hay un alargamiento, ¿ya? Entonces, de hecho, lo podemos comprobar. Cuando encontremos un par biomagnético, nosotros un par biomagnético está activado, siempre lo corroboramos con el negativo y la pierna se va a cortar. Busco en la pareja, ¿cierto?, de ese par correspondiente y coloco el positivo y las piernas se van a igualar. Si yo saco el negativo y dejo el positivo, la pierna derecha, ¿cierto?, en vez de estar más corta, va a estar más larga, ¿ya? Esa elongación, ¿cierto?, es más difícil de detectar. Por eso utilizamos el negativo para rastrear siempre. Entonces, vamos de nuevo. Encontramos un desequilibrio. Hay acortamiento en la pierna derecha. Lo que voy a hacer yo es ir de la persona y ubicar riñón derecho. ¿Ya? El riñón, yo lo voy a... Aquí donde está la zona de las costillas, eso también es un tema de trabajar con niños. Si son fastidiosos, ellos no se aguantan, ¿cierto? Pero ubicamos la línea de la costilla, ¿ya? Y justo en ese punto, ¿verdad? En ese punto vamos a ubicar el riñón, justo en el eje, ¿cierto?, de esa costilla. El positivo es entonces la línea de la costilla hacia el centro, hacia adentro, ¿ya? Ustedes eso lo tienen en el dibujo. Entonces, yo no lo voy a hacer porque mi hijo no tiene Goiz en este momento, no tiene tal Goiz, ¿ya? Pero ahí es donde yo colocaría el polo positivo. Y entonces, como el positivo provoca alargamiento y yo estoy registrando un acortamiento sin colocar imán, producto del desequilibrio que en esa persona se encuentra, ¿ya? Cuéntame, sueltecito. ¿Qué va a pasar? Que las piernas se van a equilibrar, ¿cierto? Entonces, yo, si encuentro, está la pierna derecha cortada, la pierna derecha, coloco el positivo en el riñón derecho y las piernas deberían volver a su nivel. Ustedes van a ver en los ejemplos de limpieza de médula, porque esto lo hicimos ahí en la limpieza de médula, tienen hartos videos para ver, harto material. Y hay personas, me tocó con alguna compañera, que además del acortamiento, ¿cierto?, por Goiz, tienen un acortamiento anatómico, físico. ¿Producto de qué? Producto de o algún accidente, alguna enfermedad de nacimiento, como por ejemplo una displasia de cadera, ¿cierto?, que no fue tratada, que fue tratada, pero aún así hay un pequeño descuadre, una artrosis, ¿cierto? A mí me ha tocado ver personas con artrosis muy evidente, en donde la pierna, ¿cierto?, que está afectada, está mucho más corta. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros lo que hacemos es buscar una nueva línea de equilibrio aquí en las piernas, ¿ya? Aquí en las piernas. Entonces, supongamos que, precioso.
Supongamos que ya, ahí hay un acortamiento. ¿Ya? Yo estoy como manipulando un poco para que se vea, ¿cierto? Supongamos que ahí hay un acortamiento. ¿Qué es lo que yo hago? Coloqué el imán, el polo positivo, ¿cierto? Supongamos que ya el par GOI se corrigió, o que simplemente no había GOI, sino que el descuadre es producto de algún problema, ¿ya? Este es el primer caso. Entonces, ¿qué hago yo? Coloco una cinta, esta es la cinta mástic de la que ocupamos para colocar los imanes chiquillos, ¿ya? Esta es la que vamos a utilizar porque además se despega fácil, ¿cierto? No duele tanto. Coloco una línea imaginaria. Aquí se la voy a mostrar. Enfoca de cerquita este piano para que se vea, más cerquita. Aquí se ve que puse un papelito. Sí, Ya. ¿Para qué? Para hacer, porque esta pierna, la derecha, está más corta anatómicamente, llega hasta ahí nomás. Esa es la línea con esta pierna. ¿Ya? Este es el descuadre, estos 3 milímetros, 2 milímetros, ¿cierto? Que están en la persona. Entonces, yo hice esa línea imaginaria, ¿ya? Voy a rayar aquí el papel. El papel, para que no me rete mi señora, que le raye, no se puede. Ok, limpia. Pero, ahí está. ¿Lo ven? sí. Ya, esa línea yo la dibujé ahí para que sea más sencillo. ¿Por qué? Porque las piernas de la persona están así. No hay corrección con los imanes. Tiene ese descuadre. Ya sea por una enfermedad, por un accidente, por una artrosis. Mi hija me quiere destruir el computador. Ya, entonces, esto también es súper importante. Mira, qué bueno que esté pasando esto, chiquillo. Yo ahora lo estoy haciendo, estoy trabajando con mi hijo, estoy mostrando, mi esposa me está ayudando a grabar, ¿cierto? Mi otra hija anda por ahí. Pero ustedes, chicos, cuando atiendan consulta, yo se lo digo por experiencia, porque yo pasé por lo mismo, ¿ya? Y también cometí ese error de permitir que la persona ingresara con otras personas a la consulta. O cuando tú vas a hacer domicilio, que esté toda la familia mirando, ¿ya? Eso no lo permiten, chicos. Yo se lo digo por experiencia. Primero porque obviamente te distraen, la energía se disipa, ¿cierto? Se dispersa, la concentración de la persona que tú estás atendiendo está en otra cosa. Si la persona tiene que contarte algo, decirte algo, no lo va a hacer quizás porque hay muchas personas. Las personas te pueden estar cuestionando, las que están ahí. Recuerden que todo es energía, ¿ya? Todo es energía. Entonces la intención, ¿cierto? Todo es energía. Si hay muchas personas mirando, ¿cierto? Pensando cualquier cosa, puede influir en lo que tú estás haciendo. Por eso tú debes estar bien en base, bien centrado, la persona muy tranquila para que eso no ocurra. Pero si está lleno de personas, ¿cierto? Alrededor, que yo les cuento la experiencia porque yo lo hice, yo cometí ese error de, típicamente, ¿con quién lo hace uno? Con la familia o cercanos, conocidos. Y después, si el tratamiento no es tan efectivo, no funciona tan bien, o simplemente, ¿cierto? No puedes hacer bien tu trabajo, inmediatamente se cuestiona la técnica. Oye, que esto no funciona, no sé qué. Pero tú cometes el error de que, bueno, porque es cercano, que es familia, que es amigo, que no sé qué. Casi como que eres la atracción desde ese momento y están todo alrededor tuyo. No lo hagan, no lo permitan. ¿Ya? No lo permitan. Ustedes trabajen tranquilos. Tienen que respetar su espacio, su zona de trabajo, a la persona con la cual están trabajando, y por supuesto ustedes mismos. ¿Ya? Eso espero que quede súper clarito. ¿Ya? Entonces, lo que me permito decir, porque mi hija está por acá dando vueltas, si fuese un caso, un consultante mío, que viene con toda la familia, ¿cierto? Y dice, no, es que quieren ver, usted le dice muy amablemente, no pueden. Pueden esperar afuera, por favor, quédense afuera. O si ese día no puede, simplemente cambia la hora. ¿Ya? Súper amable, que se entienda bien, ¿cierto? Porque es su trabajo. Ya, entonces. Ahí yo hice esa línea imaginaria, ¿cierto? Yo estoy forzando un poquito que esté alineado ahí, ¿ya? Porque es tan poquito que si yo estimulo que se acorte, ¿ves que se acorta mucho más? ¿Se dan cuenta, no? Sí, ¿Sí? Entonces yo estoy forzando un poco acá nomás, estoy manipulando para que se entienda bien. Ahí, que quede justo en esa línea nueva, ¿ya? Porque normal sería ahí, ¿ya? Yo estoy manipulando aquí para que quede en esa línea, estoy poniéndole los casos, porque si estuviera acortada la pierna, yo digo que se acorte, miren, es mucho más, ¿cierto? sí. Se nota bien. Entonces,
Esa línea, cuando la persona tiene un problema, ¿cierto? La vamos a corregir de esa manera. ¿Para qué? Para que sea sencillo después verlo, ¿ya? Porque usted, para que no esté dudando, oye, ¿estará ese par magnético? ¿No estará? Porque es poquito, no sé cuánto. Entonces, usted hace esa línea, marca esa línea, coloca un papelito, que a lo mejor, por eso yo hice la línea con el plumón, porque con el papelito en la cámara, que no se va a ver bien, ¿verdad? Pero ustedes, cuando tengan ahí los pies de la persona, ese papelito obviamente que lo va a identificar al tiro, ¿no? Sin problema. Entonces, coloca eso ahí, para que después simplemente lo retiran, ¿cierto? Lo retira y la persona no quedó con papelito. Yo les digo, yo al principio yo enviaba personas con imanes, sobre todo aquí en los talones. Les ponía acá o les dejaba imán de repente y la persona después me llamaba y me decía, me fui con el imán toda la micro, me fui para la casa con el imán. Porque, bueno, eso puede pasar, ¿ya? Entonces también es consejo, revisen bien a la persona los pares que pusieron y todo eso. Otra cosa entonces, ya hablamos de que ese desequilibrio anatómico puede ser, enfoca al Gabriel. Gabriel. Amor, enfoca al Gabriel. ¿Cómo está el Gabriel? Está nervioso, pero ¿cómo está el Gabriel? En su estructura, en su orden, en su eje. Está chueco, ¿cierto? ¿Lo ven o no? Sí. La persona debe estar derecha. Entonces, ¿qué le dices tú? Gabriel, córrete un poquito hacia la parte de arriba. ¿No? Ahí. Ponte derechito. Póngalo mismo, por favor. Entonces la persona debe estar derecho. Su cabeza debe coincidir con esto. Con esto. Yo debo mirar, yo que estoy acá, ¿cierto? Yo debo mirar justo sus piernas. Un poquito la programa. Yo debo esos pies, derecha la cabecita ahí. Estar justo con su cabeza. Debe estar alineado. Y se realizan unos movimientos mecánicos, ¿cierto? Porque la rodilla, la cadera, ¿cierto? El tobillo, pueden esas articulaciones estar un poquito apretaditas, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es hacer un movimiento mecánico para soltarlos. Para soltarlos. No es raro, ¿cierto? Que la persona presente un desequilibrio, hijo, suéltate, un desequilibrio, y tú hagas el ajuste y las piernas se alineen. Porque aquí, ¿cierto? La articulación, acá, o sea, miren, le toco la rodilla y se ríe. Eso tengan todo en consideración cuando trabajen con un niño, ¿ya? Cadera, todo, ¿cierto? Puede estar comprimidos un poquito, que nosotros no nos damos cuenta, pero cuando lo medimos acá, ese milímetro, esos 2, 3 milímetros se notan. Entonces digo, oye, ¿esto es grueso o qué? Debo, ¿qué cosa? Evaluar la alineación de la persona. Hijo, falta poquito. La alineación de la persona. Más rico. La alineación de la persona que esté derechita con sus piernas y evaluar. Caro, por favor, su cámara. Caro, apague su cámara. Yo le voy a apagar la cámara acá. Gracias, Caro, por no pescar. Ya, entonces, la Caro, ni ahí conmigo. Entonces, eso también lo debo evaluar para el PowerPoint. ¿Se entiende? ¿Dudas al respecto hasta el momento? Mi hijo tiene dudas, pero no lo tengo. Así como la cara. ¿Dudas hasta el momento, chiquillos? No. ¿Qué pasa? Ya, le voy a dar el otro ejemplo de Gois. ¿Qué pasa si es la pierna izquierda la que se acorta? ¿Ya? Si es la pierna izquierda la que se acorta. O dicho de una manera, ¿cierto? Que la pierna derecha se está alargando. Ahí yo estoy estimulando para que se acorte la pierna izquierda. ¿Se ve o no? No sé si se alcanza a ver. Sí. ¿Se nota, cierto, que está un poquito más atrás la pierna? Sí.
Yo estoy tomando derechito los talones, ¿cierto? De este caso de mi hijo, para que no haya sesgo de error, porque si yo lo estoy doblando así, ¿cierto? Ese movimiento se va a notar. Mi hijo en este momento tiene los pies rígidos, ya está aburrido. Entonces, ¿qué hago yo? Lo suelto. Esto es una manera de soltar a las personas. Los adultos no se van a reír. Mi hijo es muy cosquilloso. Muy cosquilloso, entonces yo, con cuidado, ¿cierto? Usted le haga todo el contacto que usted vaya a tener con la persona, chiquillos, debe comunicarlo. Eso es súper relevante. ¿Para qué? Para evitar el que, oye, es que me tocó más de lo debido, es que yo no sé por qué me tocó la rodilla. Todo el contacto que ustedes realicen, independiente, chiquillos, de que aquí hay muchas niñas, ¿cierto? Yo veo al Ricardo solamente. Y no es por ser ni machista, ni sexista, ni nada de eso, pero aunque sea una mujer haciéndole terapia a mujer, debe comunicarlo, ¿ya? Sobre todo sabemos, ¿cierto? No sé, imagínense, soy la persona y, ¿cómo se dice? Y me funa, porque así se dice ahora, ¿cierto? Me funan en las redes sociales que yo la toqué, ¿ya? La limpieza de médula, ya lo vimos en las clases de limpieza de médula, debemos, ¿cierto? Decir, avisar, voy a correr un poco la ropa, voy a tocar acá, le voy a tocar acá, ¿cierto? Para que la persona siempre sepa lo que tú vas a hacer, ¿ya? Eso es súper relevante, chiquillos. Ténganlo de verdad en consideración. Las personas que llevan mucho tiempo haciendo terapia seguramente ya lo saben y lo consideran. Pero yo les digo, no está de más que se los refuerce, se los recuerde, ¿ya? Aunque sea un hombre haciéndole a otro hombre, ¿cierto? Por favor, saquen acá el criterio de que hoy que es machista el Juan, que se excita, que no sé qué, que el género no importa. No, no. Aquí sí. ¿Por qué? Porque yo estoy tocando a una persona que no es cercana a mí, o sea, es un consultante, ¿ya? Entonces, y yo tengo que manipular, tengo que tocar. Por favor, ¿ya? Entonces, está tan sensible mi hijo en este momento que yo lo toco así y se ríe, ¿ya? Pero entonces, yo debo comunicar a la persona, voy a tomar acá la rodilla, ¿cierto? Porque la persona está tan rígida y yo hago esto siempre, muevo así, ¿ya? La muevo para soltarlo. Mi hijo en este momento no sirve porque es peor, porque está con mucha risa, pero no importa. Eso ustedes háganlo, ¿ya? Ténganlo en consideración. Ustedes toman sus piernas, las mueven un poco, hacen un movimiento mecánico para que la persona se suelte, porque sus piernas se van a... Ustedes esto lo van a notar. Primera sesión, puede estar la persona rígida. Segunda sesión, más sueltecito. Tercera sesión, la persona ya está entregada total. Pero la idea es que nosotros podamos obtener esa entrega total desde la primera sesión. ¿Cómo la obtenemos? Hablando con la persona, explicándole, exponiendo correctamente nuestro trabajo, que la persona así me pregunta, oye, ¿qué hacen los imanes? Ustedes son expertos ya en decir qué hacen los imanes. ¿Ya? Si la persona no, oye, que yo no sé lo que es un ión y todo eso, bueno, no le van a estar dando una clase ahí. Al contrario, la persona va a ver y va a identificar que usted sabe de lo que está hablando. No chamulle, no se engrupa, simplemente explique, ¿cierto? Tal cual lo hemos aprendido. Así la persona, esa es una manera de que la persona confíe en su trabajo también. Todo es energía. Y si la persona está con una predisposición, ¿cierto? Negativa, va a costar más la lectura. Porque nosotros vamos a trabajar con la bioenergética. Este rastreo imán con imán, ¿cierto? No lo vamos a hacer porque es muy agotador y muy largo. ¿Ya? ¿Se entiende bien? Vamos a hacer el rastreo siempre con bioenergética. Vamos a preguntar, vamos a ir preguntando. Ven que superconsciente y padre, ya vamos a hablar de la conexión y cómo hacerlo y todo eso. Hoy día estamos viendo lo básico de lo básico. ¿Ya? Entonces vamos a ir preguntando, hay que hacer gol, difusional, en página tanto, o por el grupo, y todo eso lo vamos a ver, que también ya hay clases de eso, se lo voy a subir, pero lo vamos a ver así, clases en vivo, ¿ya? Pero entonces, ¿qué les estaba contando? Ah, ya, cuando se acorta entonces la pierna izquierda, ¿ya? Vamos a intentar estimular. Bien. Ahí está, no sé si se nota, pero está más corta la pierna izquierda. ¿Okay? Está el corte por otro lado. Entonces, como por acá, pero se nota, ¿cierto? Hoy me enfocaste justo en la pelada. Chiquillos, yo estoy haciendo una vaquita para poder juntar dinero y comprarme una peluca. ¿Ya?
¿Han visto solo los fraicanos? ¿Cómo son? Voy a ir a Argentina, voy a poner pelo por pelo. Ya. Ya, hijo, ponte derecho. Ya. Entonces, yo estoy aquí estimulando, ¿se dan cuenta, no? Ahora la pierna izquierda está más corta. O la pierna derecha está más larga, ¿cierto? Sí. Sí, gracias. Gracias, chiquillos, por comunicarse conmigo. Yo creo que se fueron todos de carrete y están con la caña. Hoy día, por eso no me pescan. Entonces, No, ¿qué haría profe, yo? estamos acá. Ah, ya, están ahí, ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Si se acorta la pierna izquierda, el positivo va en el riñón Izquierdo. izquierdo. Correcto. Gois El dice negativo. que el positivo, estamos hablando de Gois. Se acorta la pierna izquierda, el positivo va en el riñón izquierdo. ¿Ya? Esa es la teoría de Gois. Ahora, vamos a armar el par bimagnético como tal, ¿cierto? Porque el par bimagnético son 2 puntos. Entonces, vamos a colocar, aquí vamos a construir el par bimagnético como al contrario de lo que siempre lo construimos. Siempre hablamos del par bimagnético en orden negativo-positivo. Siempre el primer punto que mencionamos suele ser el negativo, ¿cierto? Por ejemplo, dije recién, timo, vesícula, ¿cierto? Sí. Entonces, Sí, se profe. supone, la teoría dice que el primer punto que yo nombro, se supone que Negativo. es negativo. Entonces, coloco el negativo en el timo, veo acá si hay reacción, si se acortó la pierna, ¿cierto? Ah. Si se acortó la pierna, si se cortó la pierna con el negativo en el timo, entonces quiere decir que efectivamente el timo está en desequilibrio. Desequilibrio. Si se cortó, si está reaccionando con el negativo. Ácido. Ácido. Bien, chiquillos, bien. Ácido. ¿Ya? Entonces el timo está en desequilibrio ácido y el punto que completa el par, entonces debería estar en desequilibrio alcalino y yo lo completo con el positivo, ¿cierto? Con el positivo, en este caso, ¿cierto? En la vesícula. ¿Ya? ¿Dónde está la vesícula, chiquillos? Acá. No vino, no la traje. ¿Dónde está la vesícula, chiquillos? En el epigastrio derecho. En el epigastrio derecho. ¡Qué técnica! Sí, porque yo hubiera dicho en el lado derecho del ombligo. En el lado derecho, que está debajito del hígado, ¿cierto? Es la bolsita que guarda, que junta ¿qué cosa? La bilis. La bilis, ¿cierto? Ya vieron el sistema, en la clase del sistema digestivo, ¿no? Vean, si es que no lo han visto, revisen. Entonces, vesícula, coloco ahí el positivo en el punto vesícula y las piernas deberían de nuevo equilibrarse, ¿cierto? Equilibrarse. Entonces, ahí el par bimagnético está completo. Entonces, ¿cuál es el par bimagnético de Gois? El par completo Gois es positivo en el riñón de la pierna que se acorte, ya vimos que podría ser cualquiera, que esté acortada, perdón. Positivo de la pierna que esté acortada, porque recuerden que nosotros estamos evaluando par Gois sin haber colocado ningún imán. Es el acortamiento que la persona trae natural, ya sea por estrés, ya sea porque ha dormido mal, ya sea porque hay un acortamiento debido a que hay un accidente, debido a que hay una enfermedad, una displasia, cualquier cosa, ¿ya? Hay un acortamiento que yo identifico sin colocar imán. Entonces, si está acortada la pierna derecha, positivo en riñón derecho y negativo en parietal opuesto. Parietal, entonces, si estamos colocando positivo en riñón derecho, parietal, chiquillos, es el hueso parietal, que ya está subido en las clases de anatomía, ¿ya? El hueso parietal. El hueso parietal, En la ¿cierto? cabeza. Lateral, sí, claro. En el Parietal, costado. como la orejita, ¿cierto? Hacia arriba. Parietal, negativo. ¿Ya? Negativo. Y ese es el par bimagnético Gois completo. ¿Qué les recomiendo yo, chiquillos? Hay unos pinches que venden, que son de plástico, que se encuentran en las cuestiones de peluquería. No sé cómo se llaman técnicamente. ¿Saben dónde yo compré? Muchos, cuando necesitaba, cuando hacía mucha consulta física, pinza, en los chinos.
Yo ahí Profe, compré una yo he vez. buscado en los chinos, recorríme ¿Ya? y no encontré en ningún lado, en ¿Sabe dónde ninguno. compré yo? ¿Saben dónde compré yo? Bueno, para los que sean de Santiago, en el mall de... No en el mall que está ahí en May, sino que el mall donde trabaja el Tata. En el portal Exposición. Si ustedes, chiquillos, no le temen a los asaltos, vaya. Profe, perdón, ¿tiene alguno por ahí para que lo muestre? No Para tengo. No no tengo. son los Pero cinturones. es una trabita, chiquillos. Es una traba, un pinche así como un... ¿Cierto? Una pincita nomás. No piensa. Ya. Que sí, una pinza, una pinza. Como una pinza de perro. Como un perrito, claro, como un perrito, pero son de plástico. Ya miren. Ya sí, Este sí. es de metal. ¿Ven? Ah, ya. Es como eso, pero de plástico. ¿Ya? Intentemos de que sea de plástico. Se usan, de hecho, igual les voy a hacer en esos sets y todo eso, los flejes de metal, ¿ya? Para pegar los imanes, ¿cierto? O sea, podríamos poner un pinche y todo, pero yo intento siempre trabajar con lo menos posible de interacción, o sea, no le pongo flejes metálicos. Simplemente cuando hago un punto central, yo pongo los dos imanes juntos, ¿cierto? Y los pongo. ¿Cierto? Porque un fleje sería como un pedacito que yo igual les voy a mandar yo a los que quiero, ¿cierto? Porque no es que la interacción, ¿cierto? No es tan grande para que impida el trabajo del campo magnético del imán. Pero yo no me gusta, por una cuestión, ¿cierto? Un tema de cómo trabajo yo. Yo voy a buscar otro imán. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo es un punto, yo necesito trabajar un punto central, punto timo, por ejemplo, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Y hay personas que usan así como, supongamos que como un fleje así, ¿cierto? Y para mantenerlos pegados, pero en realidad ni lo necesitas si se mantienen pegados igual, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? Sí. Entonces, Profe, una pregunta, disculpe, ¿sirve el ¿sí? imán que viene ambos juntos? El imán, El el como bipolar, rectangular, el bipolar, sí. que ese no es, yo les dije, les hablaba un poco de eso. No es un imán, son dos imanes cuadrados que están pegados. ¿Ya? Porque no existe, chiquillo, por propiedad física, ¿ya? Ya voy a hacer una clase solamente, vamos a hablar de física, chiquillo. O sea, ahí sí que, esa clase sí que va a estar buena. Vamos a hablar de física, ¿ya? Para hablar de los campos magnéticos. Pero la teoría, ¿cierto? Física explica que un imán no puede una misma cara cargarse con los dos polos, ¿ya? Negativo y positivo en una misma cara. Siempre el ordenamiento, porque se acuerdan cómo se produce el campo magnético del imán, ¿cierto? Sí. Todo eso es lo que ustedes tienen que explicarle a la persona cuando esté ahí preguntando cosas. Pues, ¿cómo y por qué pasa esto? Y esto? La persona va a querer saber. Usted tiene que lograr explicar, ¿ya? Entonces, ese movimiento, ¿cierto? Que se produce en los electrones, ¿cierto? Que producen el campo magnético, recuerden, genera en una cara del imán en un polo y el polo contrario en la otra. Entonces, en una cara nunca vamos a poder encontrar por propiedad física los dos polos del imán, los dos polos magnéticos, jamás. Entonces, ese imán cuadrado que ustedes compran sí va a servir en el sentido de que es como tener así, es como tener dos imanes pegados, ¿ya? Pero no existe, si usted lo saca de su forro, son dos imanes cuadrados que están pegados, ¿ya? Eso también es una buena observación, chiquillos. Los imanes que ustedes compren, miren, porque la gente, hay imanes que los venden súper pegaditos, súper duritos, que son bonitos. Pero si le pongo pegamento, además de impedir, voy a tapar, ¿cierto? El imán, ¿cierto? Y todo eso, voy a interferir un poco porque el pegamento es artificial en el campo magnético. Mire, el imán debe estar sueltecito adentro. ¿Se ve o no? Sí. El imán está sueltecito, no se va a dar vuelta, no está tan suelto para que se dé vuelta. Esto siempre va a ser el polo positivo, ven, aquí está el negativo, se pegan, ¿cierto? Y esto es el polo negativo, pero así deben estar los imanes. Estos yo mismo los he forrado, ¿ya? Que venden unos imanes que están así, pegados, así que se ve así, ¿ya? Y muchas veces ese imán le pusieron pegamento a todo el cuero. Ojo con eso. ¿Ya? Profe, una consulta.
Yo tengo imanes, están más pegaditos que eso, obviamente, pero están cosidos, no están pegados. Sí, es que los cosen y los pegan. De hecho, yo los que les voy a mandar, pretendo coserlos y pegarlos para que dure más nomás, ¿ya? Esto está pegado nomás y lo tengo años. Y ahí está. O sea, podría estar perfectamente solamente pegado o podría estar perfectamente solo cosido o ambos, ¿ya? Si el tema es que el pegamento no esté en la cara del imán. Ah, claro, está en la orilla. Claro, que esté aquí nomás. Por eso les digo, cuando compran imanes y están así como muy pegados, ¿ya? Así como que no se mueve nada, no se mueve el imán, podría ser cierto que pusieron pegamento en todo el cuero y pusieron, y quedó así muy pegado. Entonces, en parietal, ¿cierto? Como estamos en la zona de la cabeza, en el pelo, lo que vamos a hacer, que voy a utilizar este pinche parafre. Lo que vamos a hacer es colocar, ¿cierto? Con esta trabita, ¿cierto? Para que se afirme. ¿Se ve o no? Sí, ¿Sí? ¿Ya? sí. Eso. Sí, sí se ve. Porque si yo Sí. le coloco cinta ahí, después la persona me va a demandar porque le doy tirar el pelo, le voy a sacar todos los pelos, ¿ya? Entonces, esas pinzas también es bueno tenerlos chiquillos. Ustedes tienen que armarse con su set de herramientas. Yo compré hace tiempo, que me duró mucho, eran muchísimas. Yo creo que eran, no sé, cientos de pincitas, ¿ya? Y me costaron re barato. Las compré ahí, como les digo, en el portal Exposición, en una tienda que venden solamente cosas de peluquería. De plástico. Creo que tenía un pequeño resortito de metal porque las tenía. Hay unas que son así, un plástico nomás, ¿cierto? Son solamente plástico, también son buenas. ¿Ya? Entonces, el par GOI se completa entonces con polo positivo en el riñón de la pierna que se acorte, y parietal opuesto. O sea, riñón derecho, parietal izquierdo. Riñón izquierdo, parietal derecho. ¿Se entendió? Sí. ¿Cuánto tiempo se Sí, debe sí. colocar el imán? El par de magnético, igual que un par de magnético común y corriente. ¿Puedo seguir rastreando yo después de colocar el par de magnético? O sea, al mismo tiempo de que tengo positivo en el riñón, negativo en parietal, sí. ¿Por qué? Porque va a estar corregido ese desequilibrio. ¿Ya? Obviamente yo verifiqué que fuera GOIS, que no hubiera, ¿cierto?, un acortamiento natural en la persona, ¿cierto? Ya está todo bien. Coloqué positivo en el riñón y las piernas volvieron inmediatamente al equilibrio. Entonces ahí no hay descuadre, no hay nada. Coloco el negativo en el parietal para que el par biomagnético empiece a equilibrarse, recuerden, comunicación, ¿cierto? Empiezan a equilibrarse la zona positiva y negativa, ¿cierto? Ácida y alcalina. 10-15 minutos, ¿cierto? Yo lo voy probando. Por eso el cuadernito. Coloco par GOIS 1207 y sigo rastreando y sigo preguntando si funciona, todo lo que necesite preguntar, ¿ya? Y voy fijándome en la hora. Hoy son las 12:20 y lo puse a las 12:07, ya han pasado 13 minutos. ¿Cómo corroboro los imanes? Yo, recomendación, como el polo negativo, ¿cierto? Como el tejido responde, ¿cierto? A la acidez con un acortamiento, yo siempre saco el punto que está con positivo. ¿Se entiende? Por ejemplo, si estimo vesícula, tengo negativo en timo y vesícula en positivo, ¿cierto? Quiero comprobar si es que está listo ese par biomagnético. ¿Qué hago? Retiro el punto que está en positivo. Lo saco un poquito, lo dejo afuera, dejo el timo con el negativo y veo acá. Y corroboro acá. Si todavía está la pierna cortada, o sea, si el polo positivo todavía está estimulando la acidez que está en ese punto, entonces, ¿qué quiere decir? Que ese par magnético todavía queda por impactar, ¿ya? Entonces, ¿qué vuelvo a hacer? Coloco el positivo en la vesícula, reviso, se equilibra, ¿cierto? Entonces lo dejo un par de minutos más, ¿ya? Una vez que yo saque el positivo del punto, ¿cierto? Todavía tengo el negativo en el timo, ¿cierto? Estamos en el ejemplo. Y yo vengo y verifico acá, y no hay acortamiento, quiere decir que ya no está reaccionando el polo negativo del imán con ninguna carga excesiva positiva del timo. ¿Se entiende eso?
el polo del imán reacciona con las cargas eléctricas que están en desequilibrio, ¿cierto? En ese punto. Entonces, porque hay un exceso, la detecta, ¿ya? Entonces, yo saqué el polo positivo, no hay descuadre, quiere decir que ese par biomagnético está Equilibrado. equilibrado, ¿cierto? Entonces yo le coloco ahí, ok, listo, no sé qué, y voy revisando todo. Porque vamos nosotros a aprender a qué? Vamos a ir rastreando, identificando e impactando, colocando. ¿Ya? Al tiro. Al tiro coloco, ¿cierto? Completo el par biomagnético. Y sigo rastreando. Nosotros nunca vamos a colocar, y la teoría dice que no se debe hacer, colocar más de 14 imanes o 7 pares biomagnéticos al mismo tiempo en la persona. Por eso también yo les he hablado de esos sets que te venden 60 imanes, muchos imanes que no se necesitan. O sea, está bien, compren 100 pares si quieren. Pero no se van a colocar más de 7 pares al mismo tiempo. Y por la metodología de trabajo que vamos a usar, nunca vamos a poner más de 7 pares al mismo tiempo. Cuando aprendamos los tratamientos complejos, que son grupos de pares biomagnéticos que vamos a colocar todos al mismo tiempo, en su mayoría son de 4 o 5 pares biomagnéticos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, difícil que tengamos 7 pares biomagnéticos al mismo tiempo en la persona. ¿Por qué? Porque es más rápido también nosotros. Identificamos, corroboramos con el imán, ¿cierto? Y completamos el par biomagnético y lo dejamos impactando. Por eso anoto yo ahí, ¿cierto? En el cuadernito, anoto, timo vesícula, 12, 10, y sigo rastreando, ya sigo rastreando. Entonces, todo el par biomagnético que yo vaya identificando con la bioenergética, lo corroboro con el imán, ¿cierto? Mira, enfócame la... Miren, imaginen que les pase esto, ustedes están trabajando y vino una, porque están trabajando con la familia y su sobrina, cualquier que está ahí, ¿cierto? Y tú tienes que estar trabajando ahí y todo, y después tu cuñada dice, esta cuestión, ni si no pasó nada. Pero ¿qué pasó? Que tú estás trabajando con un niño que está ahí, con la gente mirándote, y tú al final estás súper tensionado de hacer el trabajo, ¿cierto? Esa es una recomendación, chiquillo, en base a la experiencia. Ya entonces, así vamos corroborando que el par biomagnético ya esté equilibrado. Ya esté equilibrado. Normalmente, entonces, ya para ir terminando, normalmente los pares biomagnéticos están construidos en orden negativo-positivo, ¿cierto? Ese es el orden. Cuidado. Por ejemplo, aquí vemos timo recto, ¿cierto? Que esta es la parte del SIDA. Esta clase también la voy a subir, es una clase específicamente del VIH del SIDA. Timo recto. Se dan cuenta que siempre, por normativa, porque en general los pares biomagnéticos están construidos de esta manera y porque en general el desequilibrio se va a encontrar en la persona de esta manera, pero puede ser que la persona necesita el par biomagnético invertido. Timo recto, o sea, el timo con negativo, coloco el negativo, ¿cierto? En timo, y recto con el polo positivo, ¿ya? Si yo coloco timo negativo y la pierna derecha en vez de acortarse se alarga, quiere decir que estoy identificando una polaridad, ¿cierto? Un desequilibrio no ácido, no positivo, sino que un desequilibrio negativo. Porque tómenlo así, yo estoy colocando el negativo y estoy enfrentándolo a una polaridad negativa. ¿Y qué pasa con las polaridades iguales? ¿Qué pasa con las polaridades iguales? Se repelen. ¿No han escuchado eso de que los polos opuestos se atraen? Ustedes, chiquillos que son románticos, los polos opuestos se atraen. Eso es por un comportamiento físico, por movimiento eléctrico que se produce en los campos magnéticos. Eso podríamos hacer una clase de eso, sería súper entretenido. Pero polos iguales se repelen. Miren, el imán no se junta. Miren, ¿se dan cuenta? No se junta. Se empujan. Entonces, si yo estoy colocando negativo en una zona que está con desequilibrio negativo, alcalino, ¿qué va a pasar?
literalmente nosotros lo vemos, se estira la pierna. Hay un alargamiento. Véanlo así para que sea más entendible. El tejido se repele, se extiende. ¿Ya? Y por eso nosotros vemos que la pierna se alarga. Entonces, si está el par biomagnético timo recto, que normalmente es negativo positivo, yo coloco el negativo en el timo, se alarga la pierna, quiere decir que el desequilibrio que está en el timo no es ácido, sino que es alcalino. Y entonces no necesita el polo negativo, necesita el polo Positivo. positivo. Siempre vamos a enfrentar el desequilibrio, la carga de la zona que está en desequilibrio con la carga contraria. Ácido es positivo, Alcalino, negativo. ¿cierto? Sí. Ácido, que es positivo, son protones, ¿cierto? H+, le coloco polo negativo. Negativo. Alcalino, que es OH negativo. Revisen las clases de pH, chiquillas, revísenlas y después el sistema renal. Coloco polo positivo. ¿Para qué? Para generar movimiento, porque si no, no se va a generar el movimiento, no se va a generar el equilibrio. ¿Ya? Entonces, el par biomagnético está construido negativo-positivo y yo lo verifico. Si la pierna se acorta, entonces está todo bien. ¿Ya? Entonces, o sea, está todo bien en el sentido de que el par biomagnético está como el libro lo describe. Pero si la pierna derecha se alarga, entonces quiere decir que el par biomagnético está invertido. Entonces necesita, ¿cierto? Ahí está alarga a la derecha, yo estimulo, ¿cierto? Estoy ahí un poco manipulando, estimulando para que se alargue. Entonces, necesita la carga contraria. Entonces sería timo positivo, recto negativo. ¿Cierto? Entonces, esas dos opciones están. Ahí están los pares invertidos de los cuales yo les hablaba. Es muy fácil identificarlo. Yo primero, ¿cierto? Como estoy preguntando, con bioenergética, yo estimulo, eso lo vamos a conversar en una clase, ¿cierto? de bioenergética, de rastreo bioenergético. Yo estoy estimulando y yo di la orden, dije, mente superconsciente, cuando el par biomagnético esté en desequilibrio, que se acorte la pierna derecha. Pero eso lo estoy haciendo un estímulo, ¿cierto? Con la intención, con la energía, con la conexión que estoy realizando. Entonces se acortó la pierna derecha. Porque yo estoy diciendo que así lo quiero ver. Pero después, fisiológicamente, orgánicamente, el imán va a detectar alcalinidad o acidez, ¿cierto? Con un acortamiento o un alargamiento. Entonces, yo lo detecté así con bioenergética. Se acortó la pierna derecha, pero coloqué el imán negativo en el punto y el cuerpo reaccionó al revés. ¿Por qué? Porque fisiológicamente hay un desequilibrio alcalino ahí y no ácido. ¿Se entiende bien eso, no? Sí. Porque yo programé, cuando yo trabajo con bioenergética, chiquillos, programo una respuesta. Yo digo, necesito ver que se acorte, porque, ¿cierto? Porque estoy trabajando con bioenergética, pero finalmente igual estoy impactando el imán físico de la persona. Entonces yo programé, para hacerlo rápido, mente superconsciente, que cuando hay un par biomagnético activado, se acorte la pierna derecha. ¿Ya? O si no, también puedo programar inmediatamente y digo, mente superconsciente, cuando hay un par biomagnético activado, ¿cierto? En orden negativo-positivo, ojo, negativo-positivo, que se acorte. Si el par está invertido, que se alargue. Y ahí inmediatamente solucioné eso, ¿cierto? En la programación que yo realizo con la bioenergética. ¿Se entendió? Entonces yo puedo programar inmediatamente, mente superconsciente, estoy conectado con la persona, ¿cierto? Y digo, cuando el par biomagnético esté activado, ¿ya? O en orden negativo-positivo, que se realiza acortamiento. Cuando el par biomagnético esté invertido, que la pierna derecha se alargue. ¿Se entiende? Y ahí voy a obtener inmediatamente la respuesta. Entonces, porque estamos hoy día, chiquillos, trabajando desde lo más básico. Estoy explicando todo, paso a paso. Todo esto después ustedes va a ser súper natural y no se van a tardar nada, ¿ya? Entonces, si la respuesta es así, obviamente el primer punto requiere positivo y no negativo. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguras Sí. todos? Jessica, Vale, Caro, Ricardo, no sé qué más está. ¿Ya? Sí, profe, que voy sí, manejando, disculpe. Sí, ¿Se se entiende? entiende. Ya, perfecto. Nosotros vamos a hacer una clase un día de eso, una clase en vivo del rastreo bioenergético, para hablar todos los conceptos
que se relaciona con el rastreo bioenergético, ya que ese es el ciclo 2. Ya cuando en el ciclo 1 vamos a hacer prácticas de limpieza de médula, esto mismo que estamos haciendo, ustedes lo van a hacer, pequeños rastreos, ¿cierto? Verificación de la limpieza de médula con el rastreo magnético, ¿cierto? Y en el ciclo 2 ya vamos a hacer rastreos completamente con bioenergética. Ya, eso. Ya, chiquillos. Entonces, hemos llegado hasta acá. Esta ha sido la clase. Se dan cuenta, aprendimos tópicos básicos, cómo tomar las piernas, cómo recibir la persona, cómo ordenar a la persona, ¿cierto? Yo voy a cambiar la cámara. Voy a cambiar la cámara. Apágala una más menos. Está enfocando a ti. Ya, entonces, aprendimos conceptos hoy como colocar a la persona en la camilla, ¿cierto? Que esté... Ay, no se ve. Yo Se me ve la veo. mitad. Se ve la mitad. No, yo no Pero veo me nada. Yo veo. Tranquilo, Yo nada. tranquilo. Ya, tranquilo, no se desesperen. Nada. Tranquilo, tranquilo. Ya. Es que me pongo nervioso. Con la Sara se pone nerviosa y yo me pongo nervioso. Ah, ¿qué le costó? Que no hizo nada. Ahí estoy. Se la estoy molestando. Que usted se pone tan nerviosa. Ay. Aquí. No, tranquilo, no hay. Hoy el hijo se va a ganar, no sé qué se va a ganar después. Sí, se va a ganar un chamito. Sí. Ya, ahí me voy a poner aquí en primer plano. ¿Ya? Para ya despedir la clase. Entonces, Ya. chicos, ¿qué aprendimos hoy? Muy bien, hijo. ¿Qué aprendimos hoy? Desde que comienza nuestra consulta, recibimos a nuestro consultante, ¿cierto? Recuerden, generar empatía, confianza, tranquilidad en la persona es parte del tratamiento. ¿Cómo la generamos? Teniendo un ambiente adecuado, ¿cierto? Un ambiente grato, ustedes pueden manejar otras cosas. Yo hago aromaterapia, no sé qué, ya. Yo recomiendo, sí, por experiencia, si les gustan los inciensos, quizás no prendan incienso directamente cuando esté la persona, porque pueden ser muy fuertes y a no todas las personas les gustan, ¿ya? Entonces, manejar ese tema, ¿ya? A lo mejor otro tipo de aroma o antes haber prendido el incienso que a ustedes les gusta, ¿ya? Les voy a poner en silencio, chiquillos, ¿ya? Ok. ¿Ya? Entonces, eso, desde que recibimos a la persona, ¿ya? Luego, revisar, yo le recomiendo esto, revisar Pargois, porque cuando estamos practicando, si está Pargois, esto lo vemos en una clase que está en una clase presencial, ¿ya? Si está Pargois activado, yo les recomiendo, chiquillos, hagan esta prueba. Hagan limpieza de médula antes de impactar GOIS, porque a veces sucede que la limpieza de médula limpia el Pargois, ¿ya? Pero yo se los digo como para que ustedes hagan ese trabajo de campo, ¿ya? Ese trabajo práctico. Entonces, hagan la limpieza de médula y vean más o menos, ustedes vayan haciendo su trabajo, sus cálculos, en qué porcentaje más o menos ese Pargois se limpia con la limpieza de médula. Después, obviamente, de la limpieza de médula, acuéstate un poquito. O ya bájate la mano. Bájate, porque ya está demasiado agotado. Más de una hora. O sea, ni un adulto, chiquillos, tolera más de una hora en la camilla. ¿Ya? O sea, es una clase, es un tema especial, pero ni un adulto soporta más de una hora en la camilla. ¿Ya? Entonces, pasos básicos. Recibir a la persona. ¿Cómo le responde a la persona? Por eso ustedes deben estudiar, chiquillos. Deben leer, estudiar, entender bien los conceptos que están aprendiendo. Porque la persona, cuando recibe información clara, precisa, ¿cierto? Que se nota que ustedes manejan, la persona se siente más confiada. Avisar todos los movimientos, sobre todo lo que tenga que ver con el tacto, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con cuando toco a la persona, ¿ya? Voy a tomar sus piernas, voy a tomar sus rodillas, cuando haga la limpieza de médula, voy a correr su ropa, el imán va directamente a la piel, voy a mover un poco su ropa, ¿cierto? Todo eso. Luego, ¿cierto? El Pargois lo identificamos sin ningún imán puesto en la persona, ¿ya? Y normalmente es por estrés o ha dormido mal, si no, porque ahora le preguntamos a la persona. O hay un tema renal que tiene que confirmarse, la misma persona te puede dar antecedentes, soy hipertenso, soy diabético, no sé qué.
hay exámenes médicos, ¿cierto?, relacionados, y el rastreo completo tiende un poquito, ¿cierto?, al sistema renal. Entonces, podemos corroborar todo aquí. Después de identificar el par GOIS, ¿cierto?, con el par GOIS impactado, ¿cierto?, hacemos el rastreo inmediatamente. Después de la limpieza de médula, ¿qué par biomagnético aplicamos? Después de la limpieza de médula, la limpieza de médula es sólida. ¿Qué par biomagnético aplicamos? Alcohol. Timovesícula, ¿ya? Esa es la pareja, limpieza de médula y timovesícula. ¿Para qué? Para que se limpie el 30-40% de los pares biomagnéticos que yo pude haber detectado, ¿ya? Siempre eso. Y después, ¿cierto?, el par GOIS. Y hacemos todo el rastreo. Parece largo, pero después usted todo eso lo puede hacer en una primera consulta. De hecho, cuando yo aprendí recién nos decían, hagan una preconsulta, pero no sé, nunca trabajé así. Una preconsulta en donde solamente recogemos, gracias mismo, muchas gracias, señor. Donde solamente recogemos toda la información de la persona, hacemos la limpieza de médula, vemos par GOIS, ¿cierto?, hacemos quimoversícula y dejamos todo preparadito, ¿cierto?, para la próxima sesión, ¿ya? Que puede ser al día siguiente, en un par de días más, pero igual ustedes saben, la consulta obviamente la persona la tiene que pagar y a veces extender el tratamiento más de lo necesario, pero eso es con la experiencia. Ustedes, a medida que vayan tomando experiencia, van a poder realizar todo en una misma consulta, ¿ya? Entonces, después de hacer limpieza de médula, partimos vesícula, ¿cierto?, descartamos par GOIS. Y el otro par biomagnético que yo siempre recomiendo cuando estamos trabajando con la persona físicamente es el par escápula-escápula, ¿cierto? Ya lo hemos conversado un poco, es el par biomagnético que está asociado a las enfermedades más graves, al factor tumoral, a enfermedades como el lupus, ¿ya? Tienen ese par biomagnético activado. Recuerden que el par biomagnético no es sentencia, ¿ya? Simplemente es uno de los ingredientes principales a nivel biomagnético que se detecta en aquellos enfermedades, ¿ya? Entonces es para descartarlo inmediatamente con el imán. El imán no tiene prejuicios, sentimientos ni nada. El imán ahí está mandado, ¿ya? Entonces se descarta eso, ¿cierto? Y se hace todo el rastreo. Y se anota todo. Yo eso le recomiendo. Riñón, 12:27. Sigo el rastreo. Hoy son las 12:37. Voy a revisar por primera vez. El par biomagnético se equilibra en promedio entre 10 y 15 minutos. ¿Ya? Entre 10 y 15 minutos. ¿Ya? Entonces, esos son los conceptos que vamos a aprender hoy. Queda muchísimo. Vamos a hablar de los pares maestros y otras cosas, ¿cierto? Cuando tengamos que hacerlo secado, todo viene más adelante. Trabajo con bioenergética, trabajo con sustitutos. Estamos hablando recién de los pasos iniciales, ¿cierto? Iniciales del correcto rastreo biomagnético. ¿Ya? Así que ha sido todo por hoy. Y si tienen alguna duda, chiquillos, por favor, pregúntenme ahora para poder responderlas. O después me dejan la duda, la consulta en el WhatsApp del curso, del video. ¿Ya? Espero que se haya visto todo bien. La información ha estado súper clarita. Recuerden, tenemos clase la próxima semana. Tengo que corroborar si es lunes o martes o miércoles, pero son clases de los grupos de bioenergética y de liberación de emociones, pero yo los voy a invitar a ustedes de biomagnetismo a las 2 clases, ¿ya? Porque nos sirve De a nosotros liberación, mucho. profe, el lunes. El lunes toca la de liberación. El lunes. Sí, Entonces, la dice clase que el lunes, a las ya, entonces, 7. la clase es lunes y martes, ¿ya? Clase ¿El lunes y martes también martes. a las 7? Sí. Sí. Las clases Ya. cuando son a las 6 de la tarde son los lunes, porque mi esposa trabaja, tiene el home office y yo la puedo hacer un poquito más temprano. No sé por qué la dejé a las 7 los lunes, pero ya no importa. Está a las 7 a las 7. A las 7, Entonces, sí. a las 7 es la de liberación de emociones. Lo voy a corroborar igual, ¿ya? Después les mando un mensajito. Sí. Sí, pero la clase entonces la próxima semana tenemos bioenergética y liberación de emociones que yo los voy a invitar, ¿ya? Para que esos temas son importantes para nosotros. Vamos a hablar sobre las conexiones bioenergéticas y vamos a hacer sesiones en vivo en la clase de liberación de emociones, ¿ya? Así Ya. que participen, aprovechen. Nosotros nos interesa el código de las emociones, ¿cierto? Eso es lo que entra, lo que entra en el curso de biomagnetismo. Vamos a hacer terapia de EFT, que es un tema exclusivo del curso de liberación de emociones, pero igual, aunque si no está tomando liberación de emociones, le sirve porque va para estar oyente, para ver de qué se trata, ¿ya? Pues, bueno, Ya. es un chiquillo. Entonces, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana.
información, ya está todo subido lo de ionización 2 a la plataforma, a la academia, porque me habían preguntado. Esta clase yo la voy a dejar mañana o el lunes temprano, ¿ya? Porque el fin de semana, el día que voy de carrete, ¿cierto? Entonces a lo mejor mañana no la puedo subir. Pero el lunes, ¿ya? A máximo el lunes temprano va a estar esta clase arriba para que la revisen, ¿ya? Tarea, sigan viendo el curso, revisen el módulo en vivo, la clase de limpieza de médula, y el módulo específico de limpieza de médula, ¿ya? Porque hay más rastreo, práctica de rastreo para que la vayan revisando, ¿ya? Eso. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas Que gracias. estén muy bien. Buen fin de Ya, semana. igual. Chao, chao. Yo también. Gracias, Juan. Chao, Gracias. Ricardo, que estén muy bien. Chao, chao a todos. Gracias.